Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, feliz de viernes para ustedes. El ex negociador de paz del acuerdo firmado con las FARC y el Estado colombiano y hoy canciller Álvaro Leiva abrió la puerta para que todos los grupos armados al margen de la ley dialoguen con el gobierno entrante de Gustavo Petro para llegar a una paz generalizada que muy seguramente se negociará en diferentes condiciones con cada uno de estos grupos. Un anuncio que se suma, por supuesto, a la carta firmada por 40 organizaciones armadas, incluida el Clan del Golfo, en el que proponen un cese al fuego a partir del próximo 7 de agosto para sentarse a dialogar con un gobierno y buscar un desarme a cambio de tener el mismo trato, las mismas condiciones con las desmovilizadas FARC, es decir, tener garantía de no extradición y evitar, por supuesto, ir a la cárcel. Desde el Congreso, el presidente del Senado, Roy Barreras, uno de los escuderos de Gustavo Petro, en su campaña a la presidencia anunció que va a buscar modificaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz, en un principio para acoger a la guerrilla del ELN en una eventual negociación de paz con ese grupo terrorista. E Iván Cepeda también anteriormente había mencionado en una entrevista la posibilidad de que las disidencias de las FARC, los desertores de las FARC, también tengan una segunda oportunidad y puedan acogerse nuevamente a un proceso de paz. Con esta mezcla y sin número de grupos ilegales, de narcotraficantes y de delincuentes que han pasado por varios procesos de desmovilización, es posible llegar a una paz total. Ese va a ser el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. El hombre duro del petrismo, el hombre de las relaciones, que es el presidente del Congreso del Senado de la República, Roy Barreras, dijo que por el momento no se contempla suspender ninguna actividad militar en contra del Clan del Golfo de Alex Otoniel y por el momento solo se plantea presentar una iniciativa para que la JEP pueda cobijar al ELN. Este Congreso que inicia les dará una oportunidad, en algunos casos a través de las adecuaciones necesarias en el sistema de justicia transicional y en otros a través de disposiciones normativas que faciliten su sometimiento a la justicia ordinaria. El muy poderoso senador Roy Barreras. Y antes de ir con nuestros invitados, saludo desde Medellín a Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta, un portal especializado en el conflicto armado, un hombre muy querido, un hombre muy respetado en el periodismo. Bienvenido, Juan Diego, a Zona Franca. Buenas noches. Buenas noches, Camila, un gusto saludarte y me halagan tus palabras. Muchas gracias por esa valoración. Juan Diego, pues quiero comenzar queriendo tener un poquito su lectura sobre lo que está ocurriendo, sobre esta carta, sobre la intención del gobierno de Gustavo Petro de sentarse con todos esa amalgama de grupos al margen de la ley. ¿Cómo lo leen ustedes, digo, desde una persona que ha cubierto el conflicto armado desde hace muchos años en el país? Pues digamos que en lo personal y desde el grupo de trabajo que dirijo, pues celebramos este tipo de iniciativas, que se acallen los fusiles y que se busquen soluciones políticas negociadas es bien importante para el país, porque eso nos conduce a un clima en el que se pueden hacer negocios, en el que se puede vivir en paz, en el que se puede ser productivos en el campo. Entonces cualquier propuesta, promesa en ese tipo de iniciativas, pues la valoramos. Lo que pasa es que una cosa es la valoración que tenemos como positiva, pero también están las preguntas que nos tenemos que hacer al respecto de ese tipo de iniciativas. En Verdad Abierta conocemos parte del proyecto de paz total que propondrá el gobierno del entrante presidente Gustavo Petro, y ahí es muy clara la posibilidad que abre a este tipo de grupos armados organizados y de delincuencia, digamos, organizada. Pero hay muchas preguntas alrededor de esa propuesta. Sí, Juan Diego, y una de las preguntas, digo, tenemos como país un camino recorrido con las AUC en un proceso de paz, también con las FARC.
¿Cuáles son, digo, esos puntos clave que se deberían tener en cuenta sobre la marcha para no cometer los mismos errores, para no dejar perder de vista? ¿Cómo evitar que los integrantes de un grupo vuelvan a retomar el negocio del narcotráfico, el negocio de las armas, como vimos, por ejemplo, con la disidencia de las FARC? Yo creo que en una primera respuesta es necesario que se adecue la legislación actual para atender este tipo de negociaciones y desmovilizaciones. La legislación actual, digamos, solo favorece al Ejército de Liberación Nacional en sentarlos a la mesa y negociar, porque se le ha reconocido el estatus político. Las otras organizaciones siempre han sido consideradas organizaciones del narcotráfico para las cuales no hay una legislación adecuada para sentarlas, negociar y buscarle salidas a su accionar criminal, que necesariamente no es un accionar criminal contra el Estado. Ellos no están alzados en armas, lo que son unos negociantes de droga, de minería ilegal, de contrabando. Entonces, lo primero es una legislación adecuada. Yo creo que para no repetir los errores o algunos de los errores del pasado, esa legislación tendría que ser bien precisa en qué hacer con los altos mandos de esos grupos y qué hacer sobre todo con mandos medios y bajos. Ustedes recordarán que alias Otoniel en el pasado fue un mando medio de las FARC, luego pasó a las ACU, luego pasó a las AUC. Entonces, si no se atienden los mandos medios y los mandos bajos, es muy probable que haya ese tipo de disidencias, ¿cierto? Aquí hay una tradición de pactos, como se decía, pero también hay una tradición de incumplimientos, y esos incumplimientos son los que generan nuevas violencias. Y el tercer punto que quiero destacar es que en esta amalgama de organizaciones tan distintas, ¿cierto? Digamos que tienen un origen paramilitar, pero en la actualidad son tan distintas, hay que definir bien quiénes son los voceros, serían las vocerías, quiénes van a hablar en nombre de toda esa amalgama, y eso es clave para poder satisfacer los intereses de todos los grupos que ahí confluyen, que están algunos activos, pero otros también ya inactivos, como son todos los ex que una carta proveniente de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sí, fíjese usted que el panorama, Juan, que tenemos ahora es un paro, digo, por cuenta del Clan del Golfo, una operación contra la policía, contra la fuerza pública, Otoniel extraditado. ¿Qué tan fuerte, digo, viendo el contexto, entre otras cosas, del ELN, de la disidencia de las FARC, qué tan fuertes están para sentarse a negociar con el gobierno de Gustavo Petro? Pues, digamos, las autodefensas gaitanistas de Colombia tienen mucha fortaleza territorial. Yo acabo de hacer un viaje al Urabá antioqueño, he escuchado historias recientes en el Urabá chocuano, y las autodefensas gaitanistas de Colombia, uno podría decir sin mucho margen de error que es un estado de facto, ¿cierto? En lo local y en lo subregional, que no solo en Antioquia, sino en Chocó, en Córdoba, parte de Sucre. Yo creo que ahí hay una fortaleza que ellos, con el dominio territorial que tienen, la cantidad de hombres en armas, la cantidad de plata que manejan con el narcotráfico. Entonces yo consideraría que el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia es hoy la organización que tiene una hegemonía armada con la cual es necesario conversar y desactivar ese ejército. Entonces sí tienen, digamos, cierto poder para sentarse a la mesa. Lo que pasa es que la legislación indica que ellos son un grupo delincuencial organizado y por tanto, insisto, hay que adecuar legislaciones. Los otros grupos pues son un poco más pequeños, más focalizados. Estamos hablando de los Pelusos en norte de Santander, que no sé si se van a integrar o no. Estamos hablando de Rastrojos, que funcionan por allá en el sur del país, los que están en Putumayo. Llama la atención, ¿sabes qué, Camila? Me llama la atención que ese documento lo firmen los caparros o caparrapos, porque hace un año el ministro de Defensa había dicho que ese grupo ya estaba, digamos, neutralizado, en sus palabras, que ya no existía.
Entonces mire que hay unos poderes locales, regionales, que tienen fuerza y que tienen propuestas por hacer en una mesa de negociaciones. Sin duda hay fuerzas locales y regionales importantes ahí y creo que es necesario escuchar. Es Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta esta noche en Zona Franca, dándonos una lectura a propósito de lo que es el periodismo de investigación. Un hombre muy curtido en estos temas. Juan, un gusto, gracias por este tiempo con los televidentes de Zona Franca. No, un gusto hablar para ustedes, un gusto esta invitación y bueno, feliz noche. Que descanse, a usted muchas gracias, feliz noche. Saludo ahora especialmente a Hugo Acera, que es experto en seguridad, exsecretario de esta cartera en la administración de la alcaldesa Claudia López, Luis Eduardo Leiva, que es abogado y columnista, Miguel Fierro, que es abogado y politólogo, esta noche intentando llegar a un consenso o a diferencias. Doctor Leiva, ¿cómo está leyendo usted? Buenas noches, sobre lo que ocurre esta carta, el contexto en el que se viene, el gobierno de Gustavo Petro y la pretensión de volver a sentarse a dialogar de paz. Muchas gracias por la invitación y primero contextualizar. Es que a veces, y yo quisiera todo el deseo de que hubiese más noticias, que lo viera el público en general, porque este tipo de programas se necesita para precisamente contextualizar. Escuchando aquí al invitado de Medellín, efectivamente, en el medio de comunicación puede llevar a un error a la teleaudiencia, no digo este programa, sino cómo se ha manejado la noticia. No es que Gustavo Petro esté interesado pues, en sentarse con cuanto grupo delincuencial hay en Colombia. Es que hay una carta, una extensa carta, en la que varios grupos, como lo señaló nuestro invitado, el invitado del programa, pretenden y dicen, están interesados en llegar a unos acuerdos. Es labor del presidente de la República escuchar y a través de sus delegados, de Álvaro Leiva, no tiene nada que ver conmigo, yo soy Luis Eduardo Leiva, no tiene nada que ver conmigo, y de todos los que estamos encaminados y pensamos que la paz a partir del gobierno de Gustavo Petro es el camino. ¿Y por qué hago esta precisión? Permítame decir. Porque entonces parece ser que todos los males de Colombia salen en los últimos 8 días previos a la posesión de Gustavo Petro. Esto lo que muestra es que evidentemente al país se le engañó durante los últimos 4 años, porque como decía la vieja frase, esos muertos que matasteis gozan de buena salud. Ni los rastrojos, ni el clan del Golfo, ni los mexicanos del Chocó, están vivitos y coleando. Por tanto, el televidente debe entender que este nuevo gobierno, cuya premisa principal es el logro de la paz, y con esa paz, por supuesto, de un mejor vivir en Colombia, está en la predisposición de escucharlos. Ahora bien, y eso lo debatiremos acá, es ¿a quién le corresponde, como lo señalaba nuestro invitado también, concretar eso? Al Poder Legislativo, señores del Congreso, a trabajar, porque hay que modificar varias normas. Eso no es porque Gustavo Petro va mañana a decir, entonces a fulano y a sultano no lo metamos a la cárcel. Pero vamos por partes, sí. Como usted dice, hablemos primero del panorama, del contexto político, doctor Fierro, como usted lo está leyendo, a propósito de la intención de sentarse nuevamente el gobierno entrante, Gustavo Petro, a hablar con una amalgama, un sinnúmero de grupos al margen de la ley. Allí hay incluso jefes de la SAUCE desmovilizados. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, debemos partir del manejo y el buen uso del lenguaje a efectos de que cualquier noble ideal por alcanzar esa paz que ha sido una aspiración de prácticamente todo el siglo pasado y lo que va completamente de este, sea una realidad en un escenario donde la polarización cada vez tiene más grados Celsius. Lo primero es que el presidente entrante, Gustavo Petro, su gobierno y su bancada, así como sus simpatizantes en medios de comunicación y grandes personas influenciadoras de la opinión en Colombia, tengan en cuenta que no se puede cometer el mismo error que generó el presidente Juan Manuel Santos en llamarnos a quienes éramos críticos del proceso con las FARC, enemigos de la paz, cuando realmente éramos eso, críticos del proceso con las FARC, porque pues hubo una mayoría que se impuso en las urnas el 2 de octubre de 2016 que claramente no éramos enemigos de la paz. En el marco de ese contexto, pues el presidente Gustavo Petro recibe un mandato, pero tiene una parte importante que escuchar del país, donde precisamente en el uso del lenguaje, pues veremos si efectivamente habrá uso pleno del ejercicio de garantías, porque pues se reconoce su mandato, se reconoce su victoria, se le tendrá la gobernabilidad que corresponde, pero pues hay que tener en cuenta que en las urnas
no fue una mayoría abrumadora la que pues finalmente lo eligió y tiene que gobernar para eso. Es importante ver ese llamado, está en su legítimo derecho, es el jefe de Estado, puede direccionar la agenda para alcanzar la paz por la vía que a bien lo tenga, pero también hay que tener en cuenta que, como lo ha dicho el canciller designado, habrá un proceso de paz para el ELN, pero también habrá un proceso de sometimiento a la justicia para las otras organizaciones que son las firmantes en el día de ayer, que se nos dio a conocer esa carta. En ese contexto habrá que ver también cómo queda el universo de víctimas, las cuales no hay un equilibrio en los escenarios de verdad, justicia y reparación en cuanto a lo que fue las víctimas que causaron los grupos paramilitares, los agentes de Estados y las víctimas de las FARC, quien todavía carecemos de escenarios de restauración. Doctora C. Bueno, pues la verdad, primero gracias por la invitación que se me ha hecho y de participar aquí en este panel. Pues uno lee la carta y encuentra una carta de intenciones, básicamente, que plantean una serie de grupos. Yo diría que hay 6 grupos y una serie de personas, más que organizaciones, porque no veo cómo haya unas organizaciones que representen a los ex-bloques de las autodefensas. Muchos ex, ¿no? Muchos ex. O sea, pero eso lo puede firmar 1 o 2, no hay ningún problema. Y eso no quiere decir que lo firme absolutamente todo el mundo. Realmente son 6 grupos que están firmando, digamos, esa intención al gobierno. Entonces, lo primero es sorpresa el lenguaje. Cuando uno comienza a leer la carta, es una carta que bien le cabría a un grupo alzado en armas con ideología política, no a grupos delincuenciales. Entonces uno se confunde. Ya cuando ve al final quiénes son los que están firmando la carta, es lo primero. Lo segundo es que los compromisos que establecen son compromisos parciales que no sé qué tanto le sirvan al Estado para tratar de desactivar esas economías ilegales. Estamos dispuestos a desarmarnos, a pedir perdón, a aportar a la verdad total e integral, a reparar, a cumplir con los fines de la justicia restaurativa, a preservar el medio ambiente y además a construir un futuro mejor. La pregunta es, ¿dónde queda lo que realmente requiere un Estado para desarticular las economías ilegales que van a continuar, entre otras cosas, si no entregan toda la información que se requiere? ¿Van a entregar fortunas? Y aparte de lo que se han enriquecido con esos negocios ilegales, porque no son grupos políticos, no son grupos políticos armados, salvo el ELN. Lo demás se dedicaron al narcotráfico. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, van a entregar información sobre rutas de esas economías ilegales, porque no solamente el narcotráfico, ¿qué hacen con toda la minería ilegal? ¿Cómo la lavan? ¿Dónde están los otros que se están beneficiando del lavado de esos recursos? Van a entregar esa información. Pero usted no cree un poquito que entrar con ese tamiz es ya entrar explotando el tema. Porque, claro, en 4 páginas, ellos tienen una carta de buenas intenciones. Vamos a dejar de hurtar, vamos a dejar de narcotráfico, excepto. Cuando yo hablo del Congreso, porque es que el Congreso tiene... No, por eso, pero permítame, porque es que, digamos, un proceso de diálogo, de manera específica, especialmente con este tipo de organizaciones, porque el único que tiene, digamos, un tamiz o una ideología política, el ELN, aunque se ha metido también de fondo en el narcotráfico, la pregunta es, ¿realmente están interesados en desarticular esas economías? Porque si no es así, lo que va a suceder es que se van a desmovilizar un grupo de personas, pero el negocio va a ser nuevamente cooptado por otras organizaciones y por otra serie de grupos. Efectivamente, es que estábamos hablando del tema de los no es solamente la reforma legal, claro, sino es propiamente también los medios y las formas en que se va a dialogar, sobre qué se va a dialogar, doctor, y cuáles son los contenidos y compromisos que van a adquirir quienes van a dialogar. A ver, doctor Leiva, ¿sobre qué cree usted que podrían dialogar, estos grupos de los caparros, los mexicanos, que tienen su espíritu principalmente en el narcotráfico? Ese es su motor, ese es su combustible. Es que, refiriendo al tema del doctor Acero, precisamente no se puede equiparar. Yo ni soy partidario, ni nunca he participado de los grupos armados en Colombia, pero es mucha la distancia entre el proyecto que lideró el anterior gobierno de hoy es viernes y ya estamos a pocos días de tomar
posesión del nuevo gobierno, del gobierno que gobernó, o que lideró el señor Duque, me refiero al gobierno de Santos, es mucha la distancia que hay entre las FARC y el proyectado plan del ELN también de sentarse a dialogar. Lo que yo quiero decir es que todo es bienvenido, o sea, Colombia sí encuentra un aire fresco, un aire nuevo, pero cuando la pregunta aquí cae puntualmente, ¿de qué van a hablar ellos? Es que uno ve la carta y eso es parece también una epístola, un montón de gente santa que va a cambiar de la noche a la mañana. Calcule usted que están diciendo que el 7 de agosto hay cese al fuego. Gustavo Petro no puede sentarse el 6 de agosto a hablar con ellos porque él entra a gobernar el 7. De manera tal que eso nace es por la imposición de la ley y ellos deben unilateralmente, si es que quieren y están interesados en cumplir ese cometido. Que los temas que vayan a plantear, cuando usted decía que se van a entregar las rutas, que se van a entregar el dinero, eso es precisamente en lo que constituirá la reforma legislativa, si es que el gobierno que lidera Gustavo Petro considera que son verdaderos y que son confiables, porque aquí el pecado de esta carta es que hay muchos que están como en 4 equipos. Usted mira dice, ¿en dónde se pierde la diferencia del clan del Golfo y en dónde los rastrojos, que en muchos lugares son únicos? Yo me prometí, cuando asistí a este programa, traer a colación el tema del comercio, lo sabemos, hoy en Colombia no hay presencia estatal en todos estos lugares. Y la presencia estatal no tiene que ver solamente con el negocio. ¿Quién arregla? Yo, como abogado. ¿Quién arregla los problemas de divorcio, de familia, de separación, de alimentos en estos territorios? Estos grupos. Entonces el Estado, me imagino que ahora, a partir de esta nueva administración, entrará con las disposiciones que se han hablado y los cambios que a hacer presencia, a que bienestar familiar, a que juzgados de familia. Eso es lo primero que hay que hacer para que el Estado y los ciudadanos se sientan protegidos y voy a ir al juez, porque hoy lo que ocurre es que va un bandido de estos, digámoslo abiertamente, va y ¿quién le está pegando? Y entonces usted le tiene que dar tanto de alimentos a su esposa para sus hijos. Son muchos los temas y en 4 páginas lo que uno celebra como ciudadano es que se nota una intención y deben estar muy preocupados, no porque entre Gustavo Petro, sino porque el pueblo colombiano ya tomó una decisión. Quiero concluir esta parte con lo siguiente. El gobernante a partir del 7 de agosto se llama Gustavo Petro. Entendemos que hay una oposición que sacó una importante votación, pero es que también he notado que se pretende es que se impongan las fórmulas del pasado, aduciendo pues que se tienen ese gran número de votantes. Es el estilo de Gustavo Petro, es el estilo que ha hecho acercar a esto, es el estilo que ha hecho sentar a los jefes, a Álvaro Uribe Vélez, a los jefes de la oposición con Gustavo Petro, y eso es un aire fresco para Colombia. Doctor Fierro. Es que también hay que mirar en qué momento comenzamos a hacer la caracterización de los delincuentes, de los combatientes, en la medida en que eso nos va a definir el delito político, hasta qué manera se puede, como se definió en el marco del proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos, que el narcotráfico era conexo al delito político. Entonces ahí habría una importante caracterización, diferenciación que tendría importantísimas connotaciones a efectos del tratamiento que daría la negociación y ya miraremos si el marco legal que existe actual en Colombia es suficiente para llevar a cabo. Sí. Hay que ver la agenda política que va a presentar el Gustavo Petro al respecto en su ejercicio como presidente de la República, pero también hay que ver lo que estábamos hablando de como prácticamente de manera unánime acá en la mesa, y eso son los ex, porque es que los ex, el narcotráfico ha permitido un reciclaje muy grande entre delincuentes. Para no ir tan lejos, a Diego Fernando Murillo alias Don Berna lo conocemos como paramilitar, pero para las organizaciones de derechos humanos que le reclamaban el restablecimiento de víctimas, la reparación en cuanto a las mismas, enhorabuena, se les olvidó que este señor perteneció al EPL. Iban a las audiencias en buena hora cuando comparecía libremente HH a exigirle por el tema de las víctimas que generó en el paramilitarismo, pero se les olvidó que este señor perteneció a las FARC. Entonces, si no vamos a tener por primera vez en Colombia, no como lo dijo el presidente Juan Manuel Santos, a la comunidad internacional, que este proceso de paz, que fue derrotado en las urnas, que ha mostrado enormes falencias, el caso Santrich, el caso de Iván Márquez, entre otros, por decir ejemplos muy connotados, para no hablar de los microejemplos porque nos extenderíamos bastante. No fue un proceso pensado
en las víctimas como centro del proceso. Eso fue una total falacia. Entonces, a la hora de caracterizar va a ser muy, pero muy, muy importante que se va a manejar. Es importante revisar las fórmulas del pasado, pero también hay que tener un precedente que el marco de la negociación de La Habana y los efectos, no hay unanimismo en el país. Es muy difícil hablar de esos escenarios de reconciliación nacional si no se toman lecciones con base a lo que ocurrió. El ELN no va por menos de lo que ya tienen las FARC. Y esta carta que vemos, que me parece muy utópica, pretenden alcanzar los mismos beneficios políticos que llegaron a cabo las FARC. Esa es una muy buena reflexión. ¿Por qué va, doctor Acero, si usted de pronto pudiera ayudarnos, por qué va el ELN? Porque, digamos, las FARC tiene curules en el Congreso, se quedaron con muchas, prebendas, si se puede leer de esa manera, bajo el amparo del proceso de paz. Este proceso de paz, posiblemente con el ELN, ¿qué podría dejarle al país? ¿Qué podría dejarle a ese grupo terrorista? Yo creo que digamos, con el ELN va a haber un proceso de negociación y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Definitivamente la salida última, siempre hemos dicho, con el ELN es la negociación. FARC es distinta al ELN, sí, incluso en su estructura. Digamos, ¿Cómo negociar con el ELN para llegar a un proceso, si bien se quisiera como llegamos con las FARC? Yo creo que se va a recoger un poco la experiencia de los diálogos de Quito y luego de los de La Habana con el ELN, se van a recoger y se van a reactivar. Eso lo va a hacer el gobierno entrante. Y eso está bien. Yo creo que es con el grupo que hay que dialogar. Claro que tiene unas expectativas mayores que las que tienen las FARC. Quiere un diálogo nacional, seguramente el ELN planteará una Asamblea Nacional Constituyente, un gran debate nacional, la participación absolutamente de todo el mundo y absolutamente cuestionar todo. Va por mucho más de lo que fue las FARC. Me preocupa algo particular y es que en los diálogos con las FARC yo creo que se avanzó, ¿sabe? Y ahí están los resultados de la JEP. Yo creo que son resultados buenos. Yo creo que se está avanzando. Sin ese proceso de paz no hubiéramos tenido, digamos, este tipo de declaraciones tanto de los guerrilleros, que comienzan a reconocer los delitos de lesa humanidad, como también de algunos, y ahí tengo que decirlo, de algunos militares que también comienzan a reconocer excesos en violación de derechos humanos. Eso es un avance importante. Y yo creo que eso hay que recogerlo para los próximos diálogos. Con el ELN preocupa, yo diría que va a haber más disidencias que las que hubo con las FARC. Porque es que el ELN es una organización completamente distinta a las FARC. Las FARC tenía jerarquía, tenía estructura, tenía mando sobre sus hombres, sí, tenía control sobre sus frentes. El ELN no tiene eso. Allí que hay distintas, podríamos decir, repúblicas, distintos grupos que no tienen esa unidad y ahí va a haber muchas dificultades. Va a haber diálogo, pero va a haber mucha más disidencia. Y muchos de ellos se van a quedar en los negocios. Por eso yo planteo, parte de los problemas que tenemos en términos de violencia están alimentados por las economías ilegales, particularmente el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el comercio de armas, la extorsión, la explotación ilegal de la naturaleza, de recursos naturales. Ahí están las economías y mientras que esas economías persistan, alguien va a intentar manejar eso. Ya algunos se enriquecieron y quisieran dialogar y quisieran que, entre otras cosas, les pudieran ofrecer esa puerta abierta, inclusive sin cárcel y sin extradición. Es que el tema es que los ex no aplican en el narcotráfico. ¿Quiénes se van a quedar con ese negocio? Si no se ataca completamente la economía, si no están dispuestos a entregar mucha más información, pues vamos a tener unas economías que no van a quedarse stand-by. Alguien va a utilizar esas economías y va a haber más o menos otros grupos con otros nombres y con otros áreas. Es que es la existencia del narcotráfico la que pone en duda el éxito de toda negociación política de cara al futuro para que ésta sea sostenible. En el tema del narcotráfico es muy, muy difícil hablar de no hay ex narcotraficante. El único que puede decir que es ex narcotraficante solamente puede estar en 3 casos. Uno, cuando fue dado de baja por las fuerzas de seguridad, y hablo a nivel, no solamente a nivel local, sino a nivel transnacional, dado que es la naturaleza de este delito. Si fue dado de baja por las fuerzas locales del respectivo país. 2, si fue por ajusticiamiento de los propios carteles.
y 3, cuando fue extraditado a los Estados Unidos. Eso de que dejaron voluntariamente el negocio del narcotráfico, preguntémosle a Santrich. Doctor Leiva, me interesa mucho, me llama mucho la atención una reflexión que nos da el doctor Acero, y es: diálogo sí va a haber con el ELN, muy seguramente se retomarán los diálogos de Quito, pero habrá mucho más disidencia. Digo, la preocupación sobre las disidencias de las FARC fue muy grande en su momento, más de 3.000 hombres, 2.500 hombres en arma. ¿Usted tiene la misma, percepción de que esto puede derivar un proceso de paz con el ELN en mayor disidencia, en desertores, en gente que abandona el proceso de paz? Es muy probable, pero yo soy un optimista completo, y es que estos diálogos hacen algo muy importante, y es que la ciudadanía está acorralándolos, ni siquiera con la imposición de las armas, como durante 20 años, los últimos 20 años, se nos vendió esa idea, porque eso demuestra, primero, que el tema del narcotráfico, porque escuchando aquí a mi colega, encuentro que parecería que no hay solución. Esto ya no tiene solución, porque si con las armas no hemos podido, porque no se ha podido, porque dos gobiernos, digamos, al señor no lo cuento como gobierno, dos gobiernos, los de Santos y el señor Uribe, no pudieron. El diálogo va a ser un mecanismo muy importante. Efectivamente tiene razón el doctor sobre la estructura, juntos tienen una estructura, pero esta es unicelular, esta tiene mandos que muchas veces, por la estrategia de guerra que ellos tienen, ni siquiera están contactados, si se puede utilizar la palabra, contra lo que pasaba con las FARC, que hay una pirámide, que hay una... Aquí es muy probable, pero van quedándose, y el avance de un pueblo como el colombiano en el siglo XXI es notorio, y van quedando sin argumentos. Es que esa es la estrategia de este nuevo gobierno, porque no es sentarse a dialogar con cuanto delincuente se le ocurra a uno, porque, y ahí está la gran diferencia, el cambio legislativo pasa por el Código Penal. Ellos están diciendo, por ejemplo, y a quien no le gusta eso, dice, no, es que no debería ir tanta gente a la cárcel. Pero es que el mejor ejemplo son las FARC. El Estado colombiano se sentó con las cabezas, se sentó con Romaña, con el Paisa, con Santrich. ¿Y quiénes abandonaron el proceso de paz? Algunos, porque algunos. Si no es emocionante ver el Congreso de la República ayer, cuando nos dejaron ver algo, era ver personas que hasta hace un tiempo estaban empuñando las armas, que hoy son respetuosas y que están ocupando cargos. ¿Eso está mal? No, eso demuestra el avance de la democracia en otorgar la oportunidad a quienes quieren lograr la paz. Siempre habrá entre los colombianos, perdónenme los televidentes, pero aquí nos ufanamos de que somos un territorio de paz. No, los colombianos se matan todos los días por las más mínimas refriegas que hay. Son más el número de homicidios de hombres que matan a sus esposas, a sus novias, o del vecino que se sale porque no le bajó el volumen el del otro apartamento. Son muchos más de los que ha producido el conflicto armado. Entonces, concretando ese punto, creemos que es un gran avance, un gran avance. Con este grupo de personas tendrán que determinarse las reformas legislativas desde el punto de vista del derecho penal, porque efectivamente mucho va la diferencia entre los delitos políticos a estos delitos que son de común ocurrencia. Y por eso esta carta, aunque esperanzadora, tiene unos vacíos enormes. Eso fue hecha a las carreras con un montón de promesas, que no deberían ir a la cárcel mucha gente, porque es que las cárceles son universidades donde se criminaliza más. Eso es válido, digámoslo, para el raponero de la ESMA, pero un hombre que ha estado delinquiendo, una mujer que ha estado delinquiendo durante los últimos 20 años, que ha asesinado, que ha violado, no puede traer ese punto a colación para entrar a negociar una posible. Claro, el colombiano siempre pide harto para que le den poquito. El ELN va a entrar pidiendo harto para que le den poquito. Y hay que sentarle a dar algo, porque indudablemente hubo una razón para su existencia en su momento. Doctor Fierro. Sí, efectivamente tenemos que verlo desde el universo de las víctimas, porque tan importante es el dolor de la madre de Soacha como para las víctimas de la misma organización Rosa Blanca, que fueron víctimas de estas estructuras. Pues a mí no me conmueve mucho la foto, la escena de tener a estas personas en el Congreso cuando no ha habido una lección punitiva al respecto. Yo creo que todavía están en deuda, y esa página va a ser difícil de pasar, no porque yo lo quiera, lo desee, sino porque el lenguaje de ellos, que se modula, que niegan el secuestro, que prácticamente dicen que no hubo secuestro. ¿He escuchado una declaración como la que pasó en la JEP, donde las cabezas de las FARC reconocen y piden cuándo, a la luz de las legislaciones anteriores, se iba a poder? Nunca. Pero si le niegan la verdad a las víctimas, entonces una verdad medias y modulada. Precisamente las víctimas tienen derechos de rango constitucional, de alcance internacional, como es la verdad, la justicia, la reparación,
y sobre todo las garantías de no repetición. Entonces, no es un buen legado, no es una buena base, un buen cimiento para decir que la negociación fue exitosa para de cara a futuras organizaciones. Perfecto, no fue, pero que exitosa sí fue. Yo creo que ahí, digamos, el país no arranca de cero, eso es lo primero. Entre otras cosas, el país no arranca de cero ni las organizaciones arrancan de cero. Si ustedes miran quienes pueden componer la mesa de negociación del ELN, los miran, esa gente ha tenido como 4, 5, 6, 8 mesas, más o menos. Son expertos negociadores. Es más, el ELN es experto en hacer el plan de ruta, el contenido de la negociación, pero nunca ha llegado absolutamente a nada. No existe ningún gobierno que no haya hablado con el ELN. Esa experiencia va a marcar mucho el proceso de diálogo. Si el gobierno nacional no tiene un muy buen negociador, Álvaro Leiva es experto en garantía. por eso, es canciller. Si lo van a dedicar al proceso de paz, pues nómbrelo para que sea exclusivamente eso. Pero alguien se debe dedicar tiempo completo. Por eso, tiene que dedicarse tiempo completo a este tema. Y eso tiene un elemento importante que hay que tener en cuenta. Quiero llamar la atención sobre otros temas importantes. Y lo mencionaba precisamente Mauricio Reina el día de ayer. Y hay dos temas que van unidos, que si no se hacen de manera ordenada y compatible, puede haber muchos problemas. Uno es esta negociación, o posible negociación que se va a tener con estos grupos. Hay que esperar desde luego las reformas legales, la propuesta que llegue al Congreso, cómo es que va a haber sometimiento, si es que va a haber sometimiento o si va a haber un diálogo político, que no creo que quepa ahí, pero hay que esperar hacia dónde avanza eso. Y el otro tiene que ver también con otro planteamiento que se ha hecho, que desde luego hay que avanzar también el país como en esa línea, y es que vamos a hacer con los productos ilícitos, como el tema de la marihuana, como el tema de la coca y demás. Y hay ahí ya una promesa de unos proyectos de reforma que buscan descriminalizar y que buscan, no tanto como legalizar, pero sí tratar de tener un tratamiento completamente distinto. Seguramente avanzaremos en el tema de la marihuana como una primera parte, en proceso de utilización para el divertimiento, ¿sí? Ya la tenemos como medicinal, seguramente se avanza ahí. Pero el tema de esos dos procesos, de esos dos paquetes, hay que mirarlos muy bien. Y creo que es una discusión muy rica y la está dando este debate. Claro, es que el gran problema, es que nace un buen debate para mirar hacia dónde podemos avanzar. Creo que a todos nos preocupa el tema del narcotráfico por ser el combustible que alimenta toda guerra. Acá no estamos mirando actores, sino digamos lo que alimenta precisamente para que haya ese tipo de actores. Se fue Pablo Escobar, se fue el cartel de Cali y demás. Siempre hay alguien que recibe esa ficha de turno. Podrá decir, digamos, algunas personas que será porque hay más territorio que Estado, probablemente, porque en algunas regiones todavía está el concepto de que está la realidad de que hay más territorio que el Estado, como propiamente dicho, personificado en funciones. En eso estamos completamente de acuerdo, pero el tema de los ex no deja de ser un tema menor con eso, porque yo creo que la experiencia, las fórmulas del pasado, que no está tan lejano ese pasado de lo que pasó con algunos, pero pasó con miembros negociadores de las FARC, que pues prácticamente volvieron al negocio del narcotráfico y a lo cual pues hay algunas voces como la del senador Iván Cepeda que pretende volverlos a llamar. La verdad es que el país no quisiera repetir eso. Y a propósito del pasado y del futuro que puede ser sentarse nuevamente a hablar incluso con la disidencia de las FARC de paz, Álvaro Leiva, ministro de Relaciones Exteriores designado, dijo que Gustavo Petro buscará una paz total dialogando con diferentes grupos armados. Yo la recibí y es algo de lo que yo tenía noticia de tiempo atrás, porque por alguna razón hablábamos de la paz total y es uno de los cometidos, uno de los propósitos y precisamente es lo que vamos a iniciar con muchos y a continuar con otros, porque se venía trabajando con el ELN. Aquí no es que se vaya a iniciar una conversación con el ELN, se va a continuar con la misma agenda, con los mismos principios. Y yo me siento muy satisfecho. Y
Y a propósito de conflicto de grupos armados, el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, reveló que este año las autoridades han capturado 117 cabecillas del Clan del Golfo. En contraste, esta organización delincuencial tiene en jaque departamentos como Antioquia, departamentos como Córdoba, parte del Atlántico y también norte de Santander, donde han asesinado en un macabro plan para asesinar policías más de 20 uniformados en los últimos días. Para capturar a Chiquito Malo, a Gonzalito, a Siopas y a Rodrigo Flechas, pero también a cabecillas como Villa, a cabecillas de estructuras como se ha hecho en Bolívar, en Magdalena, en Atlántico y en Sucre. Es que quieren precisamente golpear a la fuerza pública, en especial a la Policía Nacional, para evitar que la Policía Nacional siga capturando a estos delincuentes. Y le han puesto precios, doctor Leiva, a la cabeza de los policías. Le decían un plan pistola que inició en el norte de Santander luego de la captura de alias Otoniel. Piden mucho, piden no extradición, piden cárcel y en la lógica también perversa de asesinar policías para llegar o sentirse, dicen ellos, fortalecidos. ¿Pueden acceder, tienen posibilidad, margen de acceder a todo lo que están pidiendo? Usted decía, piden mucho para acceder poco. Pero es que no sabemos todavía, tú decías, entonces no sabemos, estamos aquí tampoco haciendo futurología de qué va a ocurrir. Lo que está claro es que hasta el 7 de agosto, que está al frente del Estado colombiano el señor Iván Duque, se tiene que sumar esas estrategias y esas políticas de seguridad que fueron un desastre. A partir del 7 de agosto, cuando inmediatamente entre Gustavo Petro, las cosas esperamos muchos cambios. Yo sé que estamos llegando a un punto final en esta mesa, pero quiero precisar algo. El colombiano promedio tiene esa bendita maña de que usted, televidente, invita a su familiar, a su amigo, a que vea que compró una casita y siempre le ven la parte mala a la casa. Llegan a mirar la casa y dicen, qué linda, pero lástima que no tengo una ventana aquí hacia el parque. Compra un carrito usted, es muy bonito el carro. Es bueno el diálogo, es maravilloso lo que está pasando. Estos grupos delincuenciales seguramente intentarán apretar, como ocurre siempre con las negociaciones, al gobierno entrante. Hasta ahora tienen postrado al gobierno actual, al del señor Iván Duque. Ellos lo han dicho aquí en una carta que no se sabe si es verdadera, si es ficticia, lo que sea, por un grupo de ex. Están dispuestos a dialogar. Que vayan a pedir mucho, está complicado el tema porque, como lo decía Álvaro Leiva, se avanza, y lo decía el doctor Acero en esta mesa, no desde cero. Los que se quieran sentar a negociar tienen que comenzar poniendo ellos de su parte. Si van a verdad a cesar todas esas maravillas que dicen y todas las buenas intenciones, que se vean. Pero sí soy optimista. Así pidan mucho. Es que cuando uno está vendiendo su carro, su casa, uno puede pedir hasta la plata que no vale. Allá el comprador si quiere acceder a ello. Pero debe ser una casa, como dice el doctor Acero, que traiga todos los juguetes. No, claro. Además no es malo, digamos, sentarse a mirar lo que falta. Yo creo que eso hay que hacerlo, porque es que las discusiones están precisamente en esos niveles posibles o de extremo y luego llegamos a lo posible. Esas son las discusiones que hay que tener. De lo contrario vamos a tener, es que no esperaríamos que la sociedad fuera unánime al sí a todo lo que viene. Es más, y lo ha dicho el propio presidente electo, se van a seguir combatiendo estos grupos. Y es con esas instituciones que han tenido resultados. O sea, los últimos resultados de la fuerza pública, particularmente frente a estos grupos, no son despreciables, son buenos. Porque es que el Estado lo está haciendo en términos de Estado de Derecho. Es que estas estructuras hay que atacarlas, hay que enfrentarlas. Créame, que las FARC no hubieran entrado a un proceso de diálogo si no se les debilita como se les debilitó militarmente. A finales de los 80 casi que estaban con la idea de tomarse el poder y tenían capacidad para hacer mucho daño. Pero eso que sucedió en procesos de debilitamiento lo sentó a la mesa y yo creo que el Estado debe tener esas dos estrategias. Si es solamente diálogo, podríamos tener problemas. Yo creo que hay que tener ese diálogo, esa posibilidad de acercamiento, pero también un Estado fuerte que en el marco del Estado de Derecho combata este tipo de organizaciones. Pero es diferente, la posición, el lugar, geográfico, hablando del ELN, están fuertes, funcionan de manera diferente a la disidencia, a las FARC, antiguo secretariado de las FARC o antiguas FARC,
y hay un sinnúmero de grupos, llámese Clan del Golfo, el EPL y cuánta banda criminal hay metida en esa carta. Claro, ahí hay un tema y hay dos temas que hay que tener desde el punto de vista de seguridad. Uno, hay que hacer una relectura de lo que realmente hay hoy. No tenemos los mismos grupos paramilitares, no los tenemos después de la desmovilización de los AUC. Lo que hay ahí no son grupos paramilitares, no son los mismos. Están dedicados exclusivamente al narcotráfico, no están combatiendo a la guerrilla, no están apoyando, incluso son simplemente dedicados al negocio. Sí, esto es negocio puro. Y las disidencias no son las mismas guerrillas que tenían las FARC. Hombre, por eso digo, el único grupo guerrillero que tiene una ideología política, que se ha criminalizado metiéndose tanto en el tema del narcotráfico es el ELN. Y seguramente iba a ser mucho más fácil iniciar el proceso de diálogo que con estos. Y yo creo que un elemento importante que debe tener el gobierno nacional hoy es hacer una relectura con muchos especialistas, hacer una relectura de qué hay detrás de todo este tipo de organizaciones. Ese es un trabajo. Y el otro es, debe trabajar con todas las instituciones del Estado de manera coordinada. O sea, el presidente debe liderar más de 17, 18 instituciones que tienen que ver con la seguridad y que de cierta manera cada uno está trabajando por su lado. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande porque el tema de seguridad también está en la cabeza del presidente en su gestión de todo el Estado para enfrentar. Por eso digo, este es un tema, desde luego, de una posibilidad de diálogo o de entrega, y si quiere, de sometimiento a la justicia, pero también de un Estado fuerte que los puede llegar a combatir. De lo contrario, va a haber muchos problemas. Este no es un proceso de paz o estos procesos de paz que se vayan a llevar a cabo o de sometimiento en el gobierno de Gustavo Petro no van a ser de carácter plebiscitario, como lo dijo Andrés Pastrana en su momento que recibió el mandato por la paz, o el claro apoyo que recibió en sus 2 mandatos a nivel electoral Álvaro Uribe para que desarrollaran sus respectivas políticas y demás, o el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Es importante tener en cuenta el escenario, la atmósfera que se cree para este tipo de diálogos, de negociaciones, que al final de cuentas serán eso, para que no quede la mala impresión de que pues el colombiano dice que al desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo y al almuerzo sabemos cómo va a ser la comida. En el sentido en que sí, efectivamente los grupos armados en las transiciones de mando dan su despedida y bienvenida al gobierno saliente y entrante respectivamente. Sin embargo, creo que el efecto, el fenómeno que haya habido un uribismo de moda cerca de 2 décadas precisamente consistió en que las negociaciones bajo presiones, bajo amenazas, ese postulado de Álvaro Gómez que ahora hasta Petro lo ha importado en su discurso político, nos decía claramente que la capacidad de amenazar no debe dar derechos políticos y esto es lo que están persiguiendo estas amalgamas de estos últimos grupos. Pero la vía, pero quiero intentar leerlo, doctor Fierro, ¿la vía sí es la negociación pero con condiciones? Por supuesto, una negociación donde se definan criterios mínimos de justicia, creo que para que el éxito, para ganarse a la población, para recibir incluso la vanidad que les interesa tanto a los jefes de Estado, ganarse un sector de esa oposición que tiene Gustavo Petro, que no es poca, o sea, no hablo la del Congreso, hablo la de una mayoría, una importante porción del electorado que se manifestó en la primera y en la segunda vuelta, efectivamente es no cometer ese tipo de errores, de que el delito sí paga. Yo creo que a nivel de las víctimas, del dolor, del sufrimiento, a la víctima no le interesa el brazalete de su victimario, sino precisamente que haya una dignificación y demás. Sí, empezaremos con las narrativas, es que no es lo mismo un delito o que cometa el brazalete de las FARC, del ELN, porque tienen aspiraciones alturistas y los podemos encasillar y caracterizar en el delito político. Decirle eso a una persona que está perdiendo, que está sufriendo y que tiene un daño prácticamente irreparable, entramos en escenarios de revictimización, es decir, el error suyo no fue que se haya perdido a su hijo, a su padre, a su esposo, sino el error suyo es que lo mató el que no debía haberlo matado. Durante el proceso de paz, ya me quedan 4 minuticos para ir cerrando, se habló de tragarse sapos. Rápidamente, ¿cuál cree usted que sería eventualmente el sapo con el ELN, con estos grupos que hoy están diciendo queremos negociar? Que les den impunidad con criterios de elegibilidad. Doctor, es decir, que repitamos más de 5 curules en el Congreso de la República. Doctor Leiva. El sapo que se va a tener que tragar la administración de Gustavo Petro es que le van a echar en cara 20 años en los que el Estado colombiano incumplió
y volver a tener credibilidad, ya sea con el ELN o con cuanto grupo se sienta a negociar, y hacerle entender a estos grupos que verdaderamente Colombia transita por senderos de verdadera paz. Porque el gran problema es que el tiempo es escaso. El gran problema es el incumplimiento del Estado colombiano a muchos de los acuerdos. Se robaron 500.000 millones de pesos. Se los robaron el gobierno saliente. Y eso cuenta mucho. Eso no llegó a las regiones y se quedó en los bolsillos de ministros, de consejeros y de contratistas. Esa es la razón, ese es el sapo. Porque va a tener una cuesta bien arriba Gustavo Petro para que se vuelva a creer en un gobierno como el que entra. Doctora Acero. Yo creo que hay expectativa. Yo creo que hay una expectativa que hay que esperar, las propuestas que el gobierno nacional va a hacer, o sea, cuál va a ser la carta por la cual se va a mover. Digamos, eso lo tiene que aprobar el Congreso a través de modificación de algunas leyes, si es el tema completo de sometimiento, si va a haber laxitud o ampliación de ese espectro para negociar con estas organizaciones criminales. Con el ELN se podría avanzar, ya en lo avanzado y tener los modelos anteriores. Yo creo que hay una expectativa grande y en ese sentido, pues lo que estamos haciendo aquí es tratar de tener una interpretación hacia adelante, optimista, pero hay que esperar qué va a proponer realmente el gobierno. Y creo que hay que estar también con una mirada muy propositiva. Yo creo que debemos tener una mirada propositiva que nos permita ayudar en lo que se pueda, criticar. O sea, no se trata de que sí, unanimismo. No, criticar, proponer. Yo no escribo una sola columna que no tenga una propuesta. Pues yo la abrazo a usted, estoy que lo abrazo, está legal, usted que lo abrazo, que me pago por encima de la mesa, porque esa, en esencia, es el resumen. Hay que ser propositivos. No por eso, pero tampoco creo que la sociedad le va a indilgar los últimos 20 años a Gustavo Petro. No, yo creo que cada gobierno tendrá que responder. La sociedad sabe quién es. Hay una gran diferencia entre Gustavo Petro, Duque y Uribe. Ojalá. A los grupos que se van a sentar a negociar le van a demostrar eso. Ojalá, tiene poca credibilidad. Ojalá realmente avancemos en la idea de reconciliar la sociedad colombiana y dejemos de mirar grupos absolutamente en todo lado, porque es que ya estamos en alta mar, este barco ya está metido en alta mar, todos estamos metidos en este barco y lo que debemos tratar de buscar es que lleguemos a un puerto seguro y en ese sentido creo que todos podemos criticar, pero también proponer salidas a este problema. Ese barco ya va andando, ese barco empieza también a tener otro nuevo rumbo el próximo 7 de agosto. Hugo Acero, también en esta noche aquí, experto en seguridad, un hombre muy curtido, ex secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Acero, un gusto, buenas noches. Gracias por la invitación y igualmente haber compartido este panel tan interesante. Luis Eduardo Leiva, abogado y columnista. Doctor Leiva, un placer. Y a mis exalumnos que no se pierden este programa. Cuando salimos nos tienen la amabilidad de invitarnos, siempre están pendientes de Red Más. Y yo digo, necesitamos más programas de este corte en los medios masivos de comunicación. Y seguramente habrá oportunidad para seguir conversando sobre este tema. Miguel Fierro, abogado y politólogo, esta noche en la mesa de Zona Franca. Gracias, señor, por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación y a este ilustre panel que nos ha acompañado, que nos permite tener una discusión amena con mucha altura y mucho respeto. Llegamos al final de Zona Franca. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Tenemos una cita el próximo lunes a las 9 en punto de la noche aquí en Red Más. Que descansen.